el programa. Cada vez que tratamos algún tema de derecho laboral, el tiempo se nos hace realmente muy corto debido a la gran cantidad de preguntas que recibimos. Por eso hoy queremos abrir un espacio para que sea usted precisamente desde el inicio quien nos plantee sus preguntas al abogado Marco Durante, quien está listo ya para sacarle todas las dudas de temas relacionados con trabajo, despido, vacaciones, horas extras, incapacidades, entre otros muchos temas que vamos a tratar. También queremos que utilice la línea telefónica, si usted quiere directamente preguntarle a don Marco, el número de teléfono se lo voy a deletrear, se lo voy a decir despacito y va a aparecer también ahí en pantalla para que lo anote. Es el 905-296-2170, 905-296-2170, para que sea usted quien realice directamente la consulta en el momento en que lo quiera. Nosotros hemos preparado algunas preguntas de personas en la calle que le quieren preguntar a Marco algunas cosas relacionadas con temas laborales, pero yo voy a darle el buen día primero. Buenos días, Brandon. Marco, un placer. Muchísimas gracias. Y la idea de la entrevista de hoy es que yo trabaje poco, que la gente sea quien te entreviste, ¿verdad? Y que saquen las dudas, porque generalmente cuando usted viene siempre se nos hace muy cortito el tiempo, como decía al inicio, y estoy seguro que este servicio le puede ser de gran utilidad a las personas. Tenemos una primera pregunta que captamos en la calle, así que queremos que Marco la vea. Y vamos a comenzar de una vez con la respuesta. Adelante. Buenos días, don Marcos. Todos los trabajadores tenemos derecho a las horas extras. Bueno, muy bien, una pregunta bonita para comenzar, ¿verdad? Sin lugar a dudas, este es un tema en el que recurrentemente los trabajadores quieren saber si les corresponde o no el pago adicional cuando laboran horas extra. Y la respuesta es que sí. Siempre. Los trabajadores, después de que finalizan su jornada ordinaria de trabajo, es decir, la que pactaron con su patrono, por el máximo que el Código de Trabajo permite, o uno menor, porque las partes decidieron tener una jornada disminuida, una vez que se cumple esa jornada ordinaria y el trabajador es requerido para laborar horas adicionales, horas extraordinarias, estas tienen que ser remuneradas. ¿Cómo se remuneran, Randall? Con un 50% del valor de la jornada ordinaria de ese día de trabajo. Si, por ejemplo, un trabajador recibe un pago por hora ordinario de 2.000 colones, a ese trabajador la hora extraordinaria le debe ser pagada en 3.000 colones, que es un 50% más de la hora ordinaria. Bueno, precisamente la segunda pregunta que está haciendo fila ahí tiene que ver con cómo se determina el pago de las horas extras. Vamos a verla. Saludos, don Marco. ¿Cómo se determinan los pagos de las horas extras? Quizá para que nos quede un poco más clara la respuesta, Marco, adelante. Sí, por supuesto. Un 50% adicional al valor de la hora ordinaria del día que se está trabajando. Aquí, Randall, hay que hacer un cambio importante que la jurisprudencia ha tenido. Primero, si es un día ordinario de trabajo, el valor es un 50% de ese día. Si ese día, por ejemplo, es un día feriado, el pago de ese día ordinario es el doble si el trabajador lo labora. Entonces, si se trabaja horas extra ese día feriado, el valor sería un 50% de ese valor de ese día. Por ejemplo, un trabajador recibe un pago de 2.000 colones la hora. Si ese día el trabajador labora siendo feriado, de pago obligatorio, el valor de ese día es de 4.000 colones. Sube. Sí, sube al doble. Pero si ese día adicionalmente se tienen que elaborar horas extraordinarias, el valor es un 50% de 4.000 colones. Anteriormente, por muchos años, la jurisprudencia mantuvo el criterio que no debía ser más del doble, pero ahora la posición de nuestros tribunales y del Ministerio de Trabajo ha dicho, no, es un 50% del valor de ese día, es decir, sería un 50% de 4.000 colones. Marco, ¿y dónde está regulado todo esto? En el Código de Trabajo. Código de Trabajo. Y ha sufrido modificaciones, ¿verdad? Dice usted. Sí, vamos a ver, la norma se mantiene igual desde 1943, que está en nuestro Código de Trabajo. Sin embargo, ustedes entienden que los jueces de la República, los operadores del derecho, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, aplican una interpretación siempre más progresiva a favor del trabajador. Entonces, con el tiempo se ha ido interpretando progresivamente para que el pago sea mayor. Hoy la posición es esa, pero en todo caso, repasando, 50% de más del valor ordinario de ese día laborado.
Perfecto, y para terminar con el tema de horas extras, creo que la tercera pregunta también tiene que ver con eso. Adelante. Hola, don Marcos. Quisiera hacerle una consulta. ¿El trabajador está obligado a trabajar horas extras? No, que me parece que es bien valioso eso. O sea, mi patrón no me puede obligar a mí. Muy bien. Partamos de un principio. El contrato de trabajo es un contrato en el que las dos partes tienen que comprometerse de buena fe con el otro. Ajá. Esto significa que, por ejemplo, si un patrono requiere excepcionalmente que un trabajador labore horas extra, este trabajador está obligado a hacerlo. ¿Qué es lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo y qué es lo que han dicho nuestros tribunales? Bueno, va a ser necesario que el trabajador sea avisado con anticipación que necesita trabajarse estas horas extra. El Ministerio de Trabajo ha dado un parámetro y dice 24 horas es un plazo razonable para que el trabajador se prepare. Ahora, ¿el trabajador está obligado a hacerlo? Por el principio de buena fe, sí debería de hacerlo, siempre y cuando no exista una causa justificada que le impida a ese trabajador cumplir con ese requerimiento que el patrón le está haciendo de horas extra. Marco, ¿y si el día que me están pidiendo laboral es mi día libre, mi único día libre a la semana, yo podría decir que no, como trabajador? Sí, usualmente acá, vamos a ver, en el Código de Trabajo existe para los días feriados una serie de excepciones, porque ustedes entienden que el día feriado no debe de trabajarse, es un día que el trabajador debe de gozarlo para un disfrute cívico religioso. Ahora, existen excepciones a esa regla. El Código de Trabajo en el 150 y el 151 establece situaciones donde, a pesar de ser un día feriado, el trabajador está obligado a prestar servicios. Ahora, esta misma regla se puede aplicar con el día de descanso. Va a depender de la realidad en la que la empresa se encuentre. Si es una situación excepcional, una situación en donde el trabajador debe de cubrir por buena fe esa necesidad, sí, el trabajador estaría obligado a hacerlo. No hacerlo incluso podría ser motivo de una sanción. Ahora, nadie está obligado a lo imposible. Si un trabajador, por ejemplo, le obligan a laborar horas extra un día o laborar un día que es su día de descanso, y ese día precisamente el trabajador tiene un examen en la universidad, que es su examen final, que dependerá de si pasa o no el curso. Bueno, ahí el trabajador tiene una razón objetiva para decirle al patrono, vea, yo con gusto le hubiera podido ayudar, pero el día que usted me está pidiendo, a la hora que usted me está pidiendo, yo estoy cumpliendo otra obligación mía como trabajar, como individuo, y consecuentemente no puedo cubrirle a usted esa necesidad. ¿Cuánto tiempo antes dijo usted que tenía que avisarle el patrono al trabajador? Randall, el plazo debe ser prudencial, y la palabra prudencial para el Ministerio de Trabajo es 24, 48 horas. Okay. Ahora, no necesariamente tiene que ser un tema de reloj. Por ejemplo, si hay una necesidad inmediata para el patrono por una situación excepcional, pensemos patronos que deben realizar exportaciones y que hubo un atraso con el barco que debe de salir, y entonces es necesario correr los plazos para poder cumplir con un requerimiento. Bueno, ante una necesidad de este tipo, el patrono puede exigirle al trabajador que con una anticipación menor a esa obligatoria le ayude, y el trabajador, si no tiene una razón objetiva para negarse, el trabajador tendría que cumplir con esa obligación. Todo, una vez más, regreso al punto de partida, requiere un cumplimiento de la buena fe entre las partes para cumplir con las necesidades del otro. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a la gente que ya está en redes sociales participando con nosotros. Recuerden que lo que tienen que hacer es ingresar al Facebook de Buen Día, ahí buscan la publicación respectiva y nos pueden plantear su pregunta. Y si quieren hacérsela a ustedes directamente al abogado Marco Durante, es el 905-296-2170, el número de teléfono que está habilitado ya para que usted llame y sea usted mismo o misma quien le pregunte a don Marco. 905-296-2170, o también la página de Facebook. Ve, aquí Alfredo Mata hace una pregunta sobre horas extras que me parece que es valiosa. ¿Cómo procede el pago de extras a empleados de confianza? ¿Aplican si hay que realizar labores de en día sábado, por ejemplo, o cuando el contrato laboral indica que la jornada es de lunes a viernes? Pregunta Alfredo. Para Alfredo, el empleado de confianza está dentro de una lista de trabajadores del artículo 143 del Código de Trabajo.
Estos son trabajadores que están excluidos de los límites de la jornada de trabajo. Aún así, el 143 es muy claro en decir que el trabajador no debe de prestar más de 12 horas al día de trabajo. Y si por alguna razón el trabajador se excede de esas 12 horas, la posición de nuestros tribunales ha sido que al trabajador se le debe de pagar horas extraordinarias cuando el trabajador así las demuestre. Entonces, respondiendo a Alfredo, si su jornada es del 143, usted debe trabajar hasta 12 horas diarias y después de cumplir esas 12 horas, si hay jornada extraordinaria, el trabajador tiene el derecho a que se le pague con un 50% del valor de su hora ordinaria. Esto aplica igual si, por ejemplo, estamos ante un día, en una jornada acumulada, un día que no tenía que ir a trabajar. Y no que se trate del día de descanso, porque el día de descanso ya vimos que para el caso de Alfredo y para cualquier otro trabajador se tendría que pagar de una forma distinta. Ok, tenemos a Maribel en línea telefónica. Buen día, Maribel. Aló, buenos días. ¿Cómo está? ¿Bien usted? Bien, bien, por dicha, adelante. Es para hacerle una consultita al abogado. Es que, bueno, necesito saber, cuando uno tiene una cita médica, si el patrón está en obligación de pagarle a uno, o, digamos, cuando uno tiene que ir a esa cita médica. A pesar de que no vaya a trabajar por ir a la cita, dice usted. No, si uno lleva comprobantes y el patrón está obligado a pagarlo, porque según me dijo el inspector de trabajo de Naranjo, que no estaba en obligación de pagar una cita médica, ni una cita, digamos, judicial. Ok, gracias. Sí, para Maribel, una vez más volvemos al tema de la buena fe entre las partes. Si la cita médica es una cita con la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el ente en el país que incapacita eventualmente a un trabajador para la prestación de sus labores, por supuesto que el trabajador tiene que tener, 1, permiso para ir a esa cita, y 2, con el debido comprobante, nuestro criterio es que el patrono sí debería de cancelarle al trabajador esas horas, dándole algo así como un permiso con goce de salario para cubrir estrictamente el tiempo que el trabajador requirió para esta cita. Igual, por supuesto, cuando se trata de un trabajador que debe prestar su compromiso con el Poder Judicial y participar, por ejemplo, en una actividad judicial, por ejemplo, como un testigo de una audiencia. En un caso como estos, el trabajador tiene que demostrar que estuvo en la audiencia con un comprobante, y ese plazo, por supuesto, y ese tiempo debe de ser con goce de salario. Pensar lo contrario sería poner al trabajador en el compromiso de decidir, 1, si voy o no a una cita médica que puede violentar mi salud. Claro. 2, si cumplo o no con una obligación que un estrado judicial me está pidiendo. Y entonces, para no afectar esa disyuntiva del trabajador, es el compromiso de pagar ese tiempo y ese lapso estricto en el que el trabajador cumple con esa labor. Ahora, Marco, ahí es fundamental el certificado, ¿verdad? O sea, sin lugar a dudas. El comprobante. Sin lugar a dudas. Y el comprobante es por el tiempo que el trabajador cubre ese espacio en el que está en una cita médica y en el que está en una audiencia judicial, más el posible tiempo de traslado. Por ejemplo, no se vale si un trabajador tiene una cita médica en el EVAIS a las 6 de la mañana y la cita termina a las 8 de la mañana y el trabajador se presenta a laborar a las 2 de la tarde. Porque entre 8 de la mañana y 2 de la tarde pasó mucho tiempo como para que el trabajador no justifique esa ausencia. Ese es el tipo de cosas que es importante, y aquí aclarar, Randall, un patrono ordenado en una política dispone y pone en conocimiento a los trabajadores de cuáles son las reglas del juego. Y entonces los trabajadores ya saben a qué atenerse. Perfecto. Don José Pablo, de Tejar del Guarco, en Cartago, está con nosotros vía telefónica. Adelante. Sí, muy buenos días. Buen día. Buenos días. Felicitados por el programa, primeramente. Gracias, gracias. Adelante. Consulta para el abogado. Resulta que yo trabajé para una empresa constructora y nunca ella había llegado tarde a este trabajo. Un día llegué tarde y se me quiso hacer una amonestación por escrito. Si tengo entendido, uno siempre recibe una amonestación primero verbal, da una escrita y después va al despido. Aquí en esta empresa se me despidió, pero nunca se me dio la carta de despido. Lo que hizo
patrón mío lo que hizo fue mandarme 2 policías para hacerme sacado de mi trabajo. Ajá. Y resulta que la carta de despido me la dieron como a los 3 días después. La siguiente pregunta es, si yo tengo el derecho de cobrar las horas extras que trabajé durante el tiempo que le trabajé a esta empresa, sí aún se las puedo cobrar, porque trabajé 60 horas a la semana. Entonces yo quisiera saber si esas horas extras también se me pueden ser pagadas y aún las puedo pelear. Gracias, José Pablo. Ya le va a contestar Marco. José Pablo, su pregunta tiene varias partes. Sí. La primera, el trabajador, una vez que termine el contrato de trabajo, tiene el plazo de 1 año para demandar. El trabajador tiene esa posibilidad acudiendo ante un juez laboral, y hoy usted tiene la posibilidad de hacerse acompañar de un defensor público. Es decir, usted con solamente, si es de Cartago, vaya a los tribunales de justicia de Cartago, ahí hay una defensa pública y ahí a usted le tienen que dar una asistencia legal gratuita. 2, independientemente cuál fue el motivo por el que usted fue despedido, ya sea por una falta grave o un despido con responsabilidad patronal, a usted siempre se le tienen que cancelar las horas extraordinarias que usted elaboró fuera de su jornada ordinaria. A usted le corresponderá demostrar que usted elaboró esas horas y consecuentemente un juez de la República va a apartar el motivo por el que usted se le despidió y va a exigirle al patrono que demuestre, 1, que le pagó esas horas extraordinarias, y si no, le va a ordenar pagarlas así. 3, las faltas o las amonestaciones por llegadas tardías. El artículo 71 del Código de Trabajo dice que usted siempre, sin excepción alguna, usted tiene que presentarse a laborar en el tiempo previsto. Usted puede haber pasado 1 año llegando a tiempo, que si usted un día llega tarde, por supuesto que su patrono lo puede sancionar si usted no tiene una justificación para esto. ¿La sanción cómo debe de ser? Bueno, algunos patronos optan por la llamada atención verbal. Sin embargo, en el Código de Trabajo, este tipo de amonestación no existe. Lo que usualmente se utiliza es una amonestación escrita, incluso para casos como estos. Entonces, sí, el patrono tenía la obligación o tenía la posibilidad de amonestarle por escrito y incluir eso en su expediente de personal si usted no tenía una justificación para ello. En cuanto al despido, hoy con las nuevas reglas de la reforma procesal laboral, que la próxima semana vamos a cumplir 1 año de tener esta reforma. Cierto. Recordemos que el patrono tiene que entregarle a usted la carta de despido, explicándole en esta carta, cuando se trate de un despido por falta grave suya, cuáles fueron los hechos que a usted se le están imputando. Y si usted no quiere recibir esta carta, el patrono tiene 10 días naturales para ir al Ministerio de Trabajo y entregar esta carta en el Ministerio de Trabajo. Entonces creo que si se le entregaron en el día 3, está dentro del plazo, pero este es el procedimiento de acuerdo con la nueva ley laboral. Perfecto. Está doña Carmen en línea telefónica. Le voy a pedir, por favor, Carmen, que me espere un momentito porque hay 2 preguntas aquí en redes que me parece que también complementan la anterior. Yenori Flores quiere saber si las horas extras de la empresa o la empresa las puede cambiar por tiempo ordinario. Sí, muy bien. Esta es una práctica usual en muchas empresas y parte del acuerdo entre el patrono o el jefe y el trabajador. La regla es que no se puede. No se puede. Las horas extraordinarias se pagan y se pagan con un 50% más de la hora ordinaria. Ahora, en muchas ocasiones los patronos y los trabajadores llegan a estos acuerdos, pero esos acuerdos son al margen de la ley. Es recomendable para los patronos que nos escuchan no utilizar esta práctica de cambiar tiempo por tiempo, porque hay un principio en derecho que dice que el que paga mal paga 2 veces. Entonces, mejor evitarlo. Si alguien del Ministerio de Trabajo se da cuenta que esa empresa, por ejemplo, que ese patrono incurre en ese tipo de cosas, ¿podría ser sancionado? Sí, claro. En Costa Rica recordemos que el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección de Trabajo, puede hacer visitas a un centro y si determina que hay una práctica contraria a la ley, puede prevenir, exigir que se cambie esa práctica, y si el patrono no lo hace, entonces puede iniciar un proceso por infracción a las leyes de trabajo, Randall, que implica una multa entre 1 y 23 salarios bases contra la empresa infractora. O sea que paga doble es poco. Por supuesto. Hay una persona, un caballero, me voy a reservar su nombre, que nos plantea lo siguiente. Dice: en los departamentos de ventas, los que somos choferes y ayudantes, trabajamos más de las 8 horas de ley, casi siempre de 10 a 12 horas diarias, y en algunos casos solo recibimos el salario base
o nos dan una comisión prácticamente insignificante. ¿Eso es legal? Pregunta. Vamos a ver, son dos temas distintos. Una cosa son las comisiones y otra cosa son las horas extra. Pagarle comisiones a un trabajador no sustituye el pago de horas extraordinarias que el trabajador pudo haber cumplido o pudo haber trabajado. Pero perdón, aquí lo lógico sería que le paguen las horas extras después de su horario, ¿no? Por supuesto. ¿Verdad? El trabajador, y esto es un tema que usualmente nuestra recomendación es, vaya, háblelo con su patrono, explíquele que está trabajando horas extraordinarias que no se le están pagando. Porque dice y si que a el veces patrono, hasta 4 horas más, claro, por ejemplo. Si el patrono no las quiere pagar, este es un tema que se puede ir a discutir a estrados judiciales y que el patrono, en este caso, vaya y defienda su posición. Perfecto, bueno, muy bien. Doña Carmen, de Curridabat. Sí. Gracias por esperar. Sí. Adelante. Sí, buenos días, licenciado. Quería hacerle la siguiente consulta. Es que tengo una empleada doméstica que se incapacitó, pero ella no me ha comunicado. La incapacidad se le vencía el 9 de julio y este es el momento en que ella no me ha comunicado absolutamente nada y no se ha presentado a trabajar. Sé que existe el artículo 34, creo que es artículo 31, inciso G, donde yo puedo despedirla sin responsabilidad patronal. En este caso tengo que hacer una carta por medio de un abogado, o ¿qué me recomienda usted? Gracias, doña Carmen. Sí, doña Carmen, el artículo es el 81 y es el 81 inciso G. Ahora, dos cosas con respecto a los trabajadores incapacitados. El trabajador que es incapacitado por un médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, el trabajador tiene 48 horas, de acuerdo con el reglamento de la Caja Costarricense del Seguro Social, para comunicarle por la vía que fuera al patrono que se encuentra incapacitado. Ahora, no siempre el trabajador está en condiciones de poder hacerlo. Y entonces, la recomendación, doña Carmen, es siempre es bueno esperar. Usted tiene un mes, de acuerdo con el código, para sancionar un despido por una falta grave del trabajador. En este caso, haberse ausentado 2 días consecutivos al trabajo sin justificación. Entonces, mi recomendación, por la buena fe que las partes deben de tener, es trate de contactarse con su empleada. Espérela, dele el plazo de este mes. Cuando usted logre comunicarse con ella, pregúntele que si tiene alguna justificación para haber faltado del 9 a la fecha de hoy. Si ella no le da una justificación válida, por ejemplo, no le entrega a usted otro certificado de incapacidad, entonces ahí sí, usted le puede entregar a ella la carta de despido. Si ella no se la recibe, usted tiene que ir al Ministerio de Trabajo y entregar ahí la carta correspondiente para que usted tenga un sello del Ministerio de Trabajo de que usted hizo entrega de ese despido. Hacerlo no con un abogado, pues siempre es mejor poder contar con una asesoría legal. En estos casos, por lo menos, si no, en el Ministerio de Trabajo podrían guiarla, pero es una carta muy sencilla que usted debe explicar, como bien ya lo dijo, que basada en el artículo 81 hay una ausencia por más de 2 días consecutivos sin justificación y eso le da a usted la posibilidad de terminar el contrato de trabajo. Perfecto. Don Roberto, de Santa Rosa de Pocosol, en la zona norte del país, adelante. Sí, buenos días. Un placer. Adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, yo tengo una consulta. Es que el asunto con las denuncias de los trabajos, ¿verdad? Que uno, por miedo a perder el trabajo, uno no las hace. O si uno la hace, solo una persona la hace, ¿verdad? Entonces, cuando usted la hace, el jefe se da cuenta que por qué, porque solo usted es el único que se animó. Yo lo que digo es que por qué el Ministerio de Trabajo no hace un programa donde sea exigido las cosas, o sea, donde sea, no esperar que un empleado denuncie, porque un montón de denuncias no se hacen por miedo a perder el trabajo, y el Ministerio de Trabajo no hace nada a favor del empleador, ¿verdad? Y el trabajador. Muy bien, don Roberto. Yo creo que es una pregunta para alguien que trabaja en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a ver qué le dice don Marco. Le ayudamos, Roberto. Sí.
Gracias. Apúntese este artículo, el artículo 12 del Código de Trabajo es expresamente claro en que ningún trabajador puede sufrir una represalia por parte de su patrono por acudir a la asistencia que la ley le otorga. Ningún trabajador. Esto quiere decir que si usted va al Ministerio de Trabajo, que si usted va donde un defensor público, si usted va a la Caja Costarricense del Seguro Social y presenta o plantea una queja, esto no puede ser motivo para que usted reciba una represalia o una coacción por parte de su patrono. Incluso esto podría significar para el patrono una multa o una sanción. Ahora, existe la posibilidad y el Ministerio entiende que en la práctica esto sucede así, y por eso es que en muchas ocasiones los mismos inspectores permiten denuncias anónimas. Claro. Y dicen, esto se debe a una denuncia anónima o esto se debe a una visita de oficio que estamos haciendo para tratar de determinar que en el centro de trabajo se está incumpliendo la ley. Ahora, es una mala práctica de un patrono, claro, decirle a un trabajador, usted no puede hacerlo porque si no lo despide. pero se da. Sí, sí se puede dar. Y además hay muchas formas luego que tiene el patrono para poder hostigar, por ejemplo, a un trabajador que él sabe que está incómodo con algo o que planteó una queja por alguna razón. Sí, estos son los temas que tienen una prueba de realidad. Exactamente, porque digamos, en el papel es muy bonito, sí, pero en la práctica es otra cosa. Por lo menos en el papel, el Código de Trabajo con la nueva legislación ha sido muy cuidadosa en sancionar situaciones de discriminación. Aquí podríamos estar frente a una típica discriminación y el trabajador podría ser reinstalado en cuestión de semanas. Randall, creo que esto es un proceso en el que con la nueva legislación los patronos tienen que aprender a abrir sus puertas, dejar que el trabajador, si tiene una inquietud o una queja, se le reciba y no se le tome esto como una razón de sanción, porque más bien esto, en una sede judicial, se le puede volver como un boomerang. Claro. Aquí hay una pregunta de Diana Ureña, que me parece buena. En una jornada de 8 horas, ¿cuál es el tiempo que le corresponde de almuerzo? A mí solo me dan media hora o 45 minutos. Muy bien, Diana. El Código de Trabajo establece, a partir del artículo 136, 137, que la jornada ordinaria de trabajo, si es continua, el trabajador tiene derecho a 30 minutos de descanso, como mínimo, que debe de ser tomado dentro de la jornada de trabajo. Entonces, si usted recibe 30 o 45 minutos de tiempo de almuerzo, eso está bien, está de acuerdo con la ley, pero nada más tome usted en consideración que el patrono tiene que tomar esos 30 o 45 minutos como parte de su jornada de trabajo y no como un tiempo de descanso en una jornada fraccionada. O sea que a sus 8 horas se le restan esos 45 minutos. Exacto. O Ahora, esa media hora. En Costa Rica, cuando un trabajador tiene una jornada fraccionada, es decir, que el trabajador tiene por lo menos una hora para tomar alimentos, y en esa hora el trabajador puede hacer lo que quiera, ir a correr, ir a hacer al banco un pago, ir a caminar. No necesariamente es para almorzar. Y no necesariamente para almorzar. Ese tiempo sí no se toma como un tiempo dentro de la jornada de trabajo. Eso se resta de la jornada del tiempo efectivo en el que el trabajador laboró. Pero como requisito, 1, tiene que ser por lo menos una hora. 2, el trabajador puede disponer libremente de esa hora. Perfecto. Meli Ramírez pregunta, después de una incapacidad, ¿en cuánto tiempo se puede despedir al trabajador luego de que ingresa nuevamente? No hay un plazo, Meli. El trabajador en Costa Rica, una vez que regresa a su jornada de trabajo y a su labor habitual, ya el patrono puede disponer dependiendo de las necesidades que la empresa tenga. Ahora, podría darse la situación de un patrono que al despedir un trabajador incapacitado, el trabajador entonces diga que está siendo discriminado por una situación de salud. Y ahora con la nueva legislación, un patrono podría encontrarse en una situación de exposición por esto. Marco, me están consultando los compañeros en el Switcher algo que me parece que es muy valioso y es el asunto de las vacaciones. Es decir, yo hablo con mi jefe con respecto a qué días quiero disfrutar mis vacaciones, pero no tengo que explicarle por qué quiero vacaciones o a dónde voy a ir en mis vacaciones. Digo, es que sé que hay unas prácticas medias extrañas en algunos lugares donde usted tiene que poner por escrito incluso por qué quiere esos días, para dónde va y con quién. Sí, eso es inaceptable. Dos cosas con respecto a las vacaciones. 1, todo trabajador en Costa Rica tiene
como mínimo 2 semanas de vacaciones por cada 50 semanas de trabajo continuo. Esto es lo que hace es cubrir el año o las 52 semanas que tenemos en un año calendario. Ahora, la pregunta es, ¿quién decide cuándo un trabajador se va a vacaciones, Randall? Sí. Quien lo decide es el patrono, no es el trabajador. El patrono es el que, dependiendo de la necesidad de la empresa, es la que decide cuándo un trabajador debe irse o no a vacaciones. Ahora, esta decisión del patrono tiene límites. El primer límite es que el patrono tiene que decidir estas vacaciones dentro de las siguientes 15 semanas a que se haya cumplido el tiempo de derecho del trabajador de las vacaciones. Es decir, llega mi semana 50, yo tengo derecho a 2 semanas. Por supuesto que no tengo que decir al patrono para dónde voy o cuándo quiero hacer vacaciones. Él me tiene que decir en las siguientes 15 semanas cuándo me debo ir a vacaciones. Ahora, en la práctica esto no siempre se cumple. Y en la práctica muchos patronos dejan que el trabajador acumule vacaciones y esto es una mala práctica. Ahora, para compensar esas malas prácticas, usualmente el patrono le dice al trabajador, bueno, usted y yo negociemos ¿cuándo es que usted quiere irse? Y entonces ahí empiezan los problemas. Ahora, una vez más, con lo que empezamos la sesión de hoy, buena fe entre las partes. Si usted es un trabajador que necesita vacaciones, si usted es un trabajador que ya quiere irse a vacaciones, aprovechar la época de vacaciones de medio periodo de sus hijos, por ejemplo, sí, o de fin de año, hable y programe con su patrono correctamente este plazo. Es una mala práctica que usted acumule vacaciones y su cansancio llegue a tal punto que lo pueda poner a usted en una situación de riesgo laboral e incluso de cometer un daño por una situación de cansancio en la empresa. Claro. Don Carlos, vía telefónica desde San José. Don Carlos, adelante. Don Carlos, se nos fue don Carlos. Bueno, mientras recuperamos la llamada, don Carlos, vuélvanos a llamar. Aquí hay una consulta interesante de Carlos Miranda, otro Carlos. ¿Es legal cambiar el horario de trabajo de un empleado? Carlos, esta pregunta es interesante. Sí. Una cosa es el horario de trabajo y otra cosa es la jornada de trabajo. Son dos cosas distintas. A ver. La jornada de trabajo es el número de horas por las que yo fui contratado para trabajar en un lugar. Entonces, si ese número de horas se cumple, por ejemplo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, eso es una jornada diurna. Si se cumple en horas de la noche, es una jornada nocturna. Entonces, el número de horas y los días en los que usted trabaja, eso es lo que se define como una jornada. Y eso el patrono no lo puede cambiar unilateralmente. Para poder cambiarlo, el patrono necesita de un acuerdo con usted o bien de romper el contrato, pagarle usted una indemnización, recontratarlo con nuevas condiciones. Ahora, el horario es otra cosa. El horario es de qué hora a qué hora del día yo presto la jornada de trabajo para la que fui contratado. Si, por ejemplo, a mí me contratan para una jornada completa diurna, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, el patrono sí podría unilateralmente cambiar la hora de ingreso y decir, a partir de ahora vamos a trabajar por necesidad de la empresa de 7:30 a 4:30 o de 8:30 a 5:30. Recordemos que la última vez que el país cambió la zona de hora y adelantamos una hora para aprovechar la luz, muchos patronos, la luz del día, muchos patronos hicieron ese cambio. El cambio del horario sí es permitido y el patrono puede hacerlo unilateralmente sin la autorización o el acuerdo del patrono, pero el horario, no la jornada. Okay. Son dos temas distintos y es importante poder explicarlos para que no se caiga en un error. Y si se trata de un oficial de seguridad, por ejemplo, que tiene turnos que llaman rotativos, ¿esto aplica igual? Igual aplicaría, la jornada no tiene que ver con el horario. La jornada rotativa lo que busca es de que el trabajador, cuando hay una empresa o un centro de trabajo que requiere un proceso de 24/7, continuidad ahí, claro, de prestación del servicio, el cuerpo humano se acostumbre a trabajar en diferentes jornadas y esto entonces no le afecte gravemente al trabajador. Perfecto. Luis, San Francisco de Dos Ríos, adelante. Buenos días. Adelante, don Luis. Yo quería consultarle esta pregunta. Yo me acabo de jubilar. En
mi jubilación todavía está en trámite, ya está aprobada. Pero dice que los derechos del trabajador son irrenunciables. Yo trabajo 30 días al mes, trabajé, pero a la hora del cálculo de mi cesantía me la calculan los primeros 2 o 3 meses a 30 días, y los otros 17 años, que pagan 20 años la caja, me los calculan a 20 días. Y yo creo que es una incongruencia, porque eso uno no renuncia. Si a mí me dicen, le deposito el salario de 30 días, y yo digo, no me lo depositen, la ley me dice, no, yo se lo deposito y usted haga lo que quiera con ella, pero a la hora de cálculo de la cesantía me calculan los primeros 2 o 3 meses y el resto a 20 días. No entiendo para pago de cesantía. Esa es mi pregunta. Perfecto, don Luis, gracias. Luis, dos cosas importantes. Uno, en efecto, el artículo 85 del Código de Trabajo establece que es una causal que termina el contrato de trabajo sin que usted pierda como trabajador sus derechos a la cesantía, la jubilación ordinaria o extraordinaria. ¿Okay? Entonces, sí, efectivamente usted hay que pagarle la cesantía. En el año 2001, en marzo de 2001, cuando entró a regir la Ley de Protección al Trabajador, recordemos que la cesantía sufre una modificación. Y esta modificación es que antes del 2001, la cesantía era un 8.33% por mes, y después de marzo del 2001 pasó a ser un 5.33%. ¿Por qué? Porque el restante 3% pasó a ser un derecho adquirido suyo que está en su fondo de capitalización laboral. Entonces no es que a usted le están dejando de pagar menos. En realidad lo que se debe, la diferencia, es que a partir del 2001 usted tenía un 5.33%, y antes del 2001 un 5.33%. Es decir, sumados los dos, usted debería seguir recibiendo el 8.33. Ok, perfecto. Brian Delgado quiere saber cómo se pagan las horas extra en jornada nocturna cuando se trabaja menos de las 48 horas semanales. Brian, se pagan igual. Igual. A un 50% del valor de su hora ordinaria. ¿Cuál es el valor de su hora ordinaria? Hay que determinar si es su jornada nocturna, tomamos el salario diario y lo dividimos entre 6, porque las horas nocturnas no pueden ser de una jornada mayor de 6 horas. Ese valor es el valor ordinario y eso lo multiplicamos por 1.5. Perfecto. Una televidente no identificada nos está llamando de San José. Adelante. Aló, buenos días. Sí, buen día. Vea, mi consulta es, ¿cómo hace un empleado doméstica que va a la semana a varios lados para calcular los días de vacaciones? Digamos, un día va a un lado y un día va a otro. ¿Cómo hace para calcular los días de vacaciones? Pero no le entiendo, discúlpeme. ¿Trabaja con varios patronos? Exactamente. Sí. Digamos, va un día, digamos, a una casa, Ajá. Otro día iría a otro lugar. Sí. ¿Cómo hace para calcular ella, digamos, los días de vacaciones? ¿Cuántos días de vacaciones le tiene que dar en el lugar? Perfecto. Un día va, digamos, una semana va 2 días a la semana a una casa. Y un día a otra casa y un día a otra casa. Tiene 3 patronos diferentes en la semana. Exactamente. Ah. ¿Cómo hace para calcular los días de vacaciones? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Bueno, usted. Sí. Que es muy común en las empleadas domésticas, sí, claro. ¿verdad? Desafortunadamente en Costa Rica no tenemos una regulación expresa para las jornadas de tiempo o los contratos de tiempo parcial. Esto es un típico contrato menor al de la jornada ordinaria completa. Claro. Ahora, la respuesta sí es sencilla. El trabajador, en este caso la empleada doméstica, tiene derecho a 2 semanas de vacaciones por cada 50 semanas de trabajo. Si la trabajadora labora 2 días a la semana, ¿cuántos días de vacaciones tiene por semana? 2. Porque al final lo que le voy a respetar son 2 semanas que ella debería estar descansando en vez de trabajarlas. Si esas dos semanas las hubiera trabajado, laboraría 2 días por semana, en total 4 días de vacaciones por año. Y si trabaja una vez por semana, esa persona va a tener 2 semanas de vacaciones por año, es decir, 2 días por año. Perfecto. Sí, ya vamos con la siguiente llamada. Cristina Orías quiere saber si el patrono está moroso con la caja y aún así le rebajan el seguro a los trabajadores. ¿Eso es válido? Evidentemente no, pero ¿qué pueden hacer los trabajadores en ese caso? Vamos a ver, aquí hay 2 situaciones delicadas. Uno,
patronos que nos están hoy escuchando y viendo, es importante mantener un cumplimiento exacto y permanente de los temas de seguridad social y riesgos del trabajo. Porque un posible accidente, una situación en donde usted se encuentre con un trabajador que sufre un daño o una necesidad de cobertura de la seguridad social, puede verse usted en un tema y una demanda grande. Entonces, mantenga siempre permanentemente esos pagos al día. Ahora, si el patrono por alguna razón está atrasado y no está pagando, el patrono no puede, por ejemplo, retenerle al trabajador el pago de su parte de la seguridad social y dejarse ese dinero, porque eso sería un delito de retención. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el patrono? Retener y tratar de pagar a la mayor brevedad posible para que el trabajador goce de la seguridad correspondiente. ¿Y los colaboradores pueden hacer algo al respecto? Por supuesto, que un poco se ata con la pregunta anterior que decía, bueno, ¿qué pasa en una situación de estas? El artículo 12 le permite a usted del Código de Trabajo ir, presentar una denuncia y asegurarse que usted no va a sufrir ninguna represalia por eso. Acuda al Ministerio de Trabajo, acuda a la Caja Costarricense del Seguro Social y plantee un tema de este tipo. Ahora, antes de hacer todo eso, el principio de buena fe, hable con su patrono. Póngase usted en contacto con él, hágale ver el riesgo que esto significa, y si no se logra un acuerdo de este tipo, algunas personas no entienden por las buenas y entienden por las malas. Perfecto. Aquí me están planteando un caso interesante. Una persona que está haciendo el trámite para la pensión dice que durante un periodo de 10 años el patrono le seguía dando las colillas, como que estaba cotizando a la caja, pero que a la hora de hacer el estudio esos 10 años no aparecen registrados. Y pregunta si él puede hacer algo, porque él nunca sospechó nada porque recibía sus colillas, pero resulta que ahora cuando está haciendo el procedimiento o el proceso se dan cuenta de que hay un faltante de 10 años y eso le va a afectar obviamente para el cálculo de la pensión. Sí, la Caja Costarricense del Seguro Social tiene un departamento, un área de cuentas individuales, donde el trabajador puede acudir y plantear su caso. Esto va a ser válido hacerlo y es bueno hacerlo para determinar cómo está mi situación en particular. Aquí pueden pasar varias cosas. Uno, puede ser que en su coletilla, antes cuando eran físicas, se haya consignado incorrectamente su número de cédula. Sucede mucho, Randall, cuando son trabajadores extranjeros. Y entonces el número que se consigna es incorrecto y entonces cuentas individuales de la Caja Costarricense del Seguro Social hace una investigación. Ahora, aquí ¿qué es lo importante? Ir a hablar con el patrono, decirle, vea, no me están apareciendo estos años de cotización, ayúdeme para que planteemos ante la Caja una solicitud de revisión. Si por alguna razón el patrono no ha hecho estos pagos, por supuesto que la Caja Costarricense del Seguro Social podría ordenarle al patrono no solamente el pago de su porcentaje, sino también el del trabajador por haber incumplido con una obligación de cobertura al momento correspondiente. Teníamos a alguien en línea, ¿verdad? Esperando. Sí. Buenos días. Hola, buen día, adelante. Buenos días, gracias. Muchacho, no digo el nombre porque... Tranquila. Bueno, yo soy de Turrialba. Ajá. Nosotros, yo trabajo en un colegio para el MEP y nosotras, somos conserjes. Y nosotros desde ya le digo, el 2016 estamos laborando media hora más de trabajo. Entonces, en todo Turrialba somos la única institución donde nos están haciendo laborar media hora más. Sabemos que hay un documento de CICRACON, la Convención Colectiva y demás, donde decía que los trabajadores de título 1 teníamos que laborar 42 horas semanales, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, a los guardas ya les resolvieron la situación y ellos trabajan, la ministra se pronuncia en un documento y ellos trabajan ya las 40 horas semanales, 8 horas diarias. La P21 de nosotros o la constancia de salario indica que nosotros laboramos 8 horas. Pero en este caso, bueno, cuando el jefe nos dijo, bueno, tienen que empezar a trabajar media hora más, lo empezamos a hacer, y verdad, y así consecutivamente hasta la fecha.
Pero después hay varios documentos donde el APSE le solicitó a la ministra que se pronunciara respecto a este tema y demás, pero bueno, la ministra se pronunció a APSE y APSE envió un documento donde indica que sí, que efectivamente nosotros debemos empezar a laborar nuevamente otra vez las 8 horas. Pero no es un documento, es un documento que la ministra le envió a APSE y APSE lo envía a nosotros, pero los jefes no lo reciben porque ellos indican que no ha sido una orden directa de la ministra hacia ellos, sino que ha sido por medio del sindicato, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros estamos en toda la disposición, pues como empleados que somos, hemos cumplido hasta la fecha, pero si quisiéramos, pues obviamente que sean legales y que tengamos todas las condiciones que los demás tienen, ¿verdad? Claro. Y si hay un documento de que la ministra le envió a APSE y APSE es quien nos indica a nosotros que debemos integrarnos nuevamente a trabajar las 40 horas semanales, pero entonces no sabemos qué hacer porque todos le tiran la pelota a unos a otros, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos trabajando media hora más que no está siendo remunerada y tenemos, como le digo, desde marzo del 2016, pues estar trabajando así. Muchas gracias por la consulta. Ya Marco le va a contestar. Gracias a ustedes. No, con mucho gusto. Dos cosas importantes. Primero, por regla general, si a un trabajador no le están pagando horas extraordinarias o no le están cumpliendo con algún derecho que su contrato de trabajo establece, mientras el contrato esté vigente, el trabajador no tiene prescrito ningún derecho. Es decir, pueden pasar 10 años que usted al final de la relación laboral, durante el año siguiente, usted puede demandar y pedir el pago de esas horas extraordinarias. 1. 2. En el caso específico suyo, dado que se trata del MEP, lo recomendable es que usted, vía el sindicato al que usted pertenece, o con sus compañeros de trabajo se reúnen, los que están afectados por esta situación, y juntos presentan un reclamo administrativo para que el Ministerio de Educación Pública pueda, a lo interno, valorar cuál ha sido su comportamiento, si ha existido un error, entonces que se les pague estas horas extra, que no se les ha cancelado y que corrija hacia adelante. Un reclamo administrativo es lo que procede en un caso como estos y ustedes lo pueden hacer juntos, vía a través del mismo sindicato, para que entonces la nota se haga presentar y si esto no les resuelve el tema, por supuesto que ustedes podrían en una sede judicial, incluso siendo trabajadores activos, presentar una demanda por la falta de pago de la hora extraordinaria. Perfecto. Bueno, ya vamos a ir cerrando porque llevamos 50 minutos de entrevista. Hay muchas consultas. Voy a seleccionar 2 para cerrar, Marco, que me parece que no hemos hablado de ellas o del tema. Dice Jazz Bermúdez, los días libres estipulados por ley que caen en vacaciones, ¿suman a las vacaciones o más bien matan el día libre? Qué buena pregunta. Interesante, ¿verdad? No hay vacaciones porque prima el día libre, ¿verdad? Entonces, ahora el trabajador se le va a pagar este día y se toma como la jornada completa. Entonces, sí, al trabajador le damos las vacaciones por la semana, pero no es que se le tiene que rebajar. Ok. Y Camilo Dobles plantea un gran tema que es un tema de una entrevista aparte, pero vamos a ayudarle. ¿Cuándo se pierde el derecho a la cesantía? ¿Cuáles son las razones más importantes? Camilo, en Costa Rica la cesantía se pierde cuando la terminación del contrato es imputable al trabajador, ya sea porque cometió una falta grave, ya sea porque el trabajador renuncia o porque hay un mutuo acuerdo en la terminación del contrato donde media la decisión y la voluntad del trabajador. ¿Cuándo sí aplica la cesantía? Cuando la terminación del contrato no le es imputable al trabajador. Igual recordemos que en Costa Rica, donde existen asociaciones solidaristas, y el patrono hace un aporte a la solidarista, en este caso en específico, los trabajadores siempre van a recibir el aporte de cesantía que hace el patrono como un derecho real y absoluto. Cuando no hay solidarista, aplican las reglas anteriores que le expliqué. Perfecto, bueno Marco, muchísimas gracias. Yo creo que le hemos sacado el jugo bastante. Vamos a esperar un mes y hacemos otro ejercicio de estos porque está bien interesante y creo que ayudamos a muchísimas personas. Él es Marco Durante. Marco es abogado experto en temas laborales y lo puede contactar al 2545-3600. Yo sé que él amablemente, si usted tiene alguna consulta que no hemos evacuado,
y lo llama, se la podrá evacuar, sí. 2545-3600. Gracias, de verdad. Gracias, Brandon. Muy amable. Un gusto. Continuamos.